El secreto más impactante de Alejandra Guzmán. Estoy embarazada. La lluvia caía lentamente sobre las ventanas de la enorme residencia ubicada en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Dentro de aquella mansión, rodeada de silencio, lujo y recuerdos, una mujer permanecía sola frente al espejo. Sus ojos, cansados pero aún llenos de fuego, reflejaban algo que nadie imaginaba. Durante años, el mundo entero había conocido a Alejandra Guzmán como la reina rebelde del rock latino. Una mujer indomable, intensa, apasionada y capaz de sobrevivir incluso a sus peores tragedias. Pero aquella noche era diferente, muy diferente. Por primera vez en décadas, Alejandra temblaba, no por miedo al escenario, no por una crítica, no por un escándalo, sino por una verdad que cambiaría para siempre su vida. Con una mano acariciando lentamente su abdomen, Alejandra respiró profundamente antes de murmurar unas palabras que más tarde estremecerían a toda América Latina. Estoy embarazada. Aquella frase cayó como una bomba invisible dentro de su corazón. Durante meses había ocultado el secreto, refugiándose en el silencio, evitando entrevistas, alejándose incluso de algunos amigos cercanos. Nadie entendía por qué la cantante había desaparecido repentinamente de las cámaras. ¿Por qué lucía más sensible, más reservada y misteriosamente emocional? Las redes sociales comenzaron a llenarse de rumores. ¿Está enferma? ¿Volvió a operarse? ¿Tiene problemas familiares? Pero la verdad era muchísimo más impactante. A sus años, después de una vida llena de excesos, tragedias sentimentales, peleas familiares y dolor físico, Alejandra Guzmán estaba esperando un hijo. Y lo más explosivo de todo, nadie sabía quién era el padre. Un silencio imposible de ocultar. Todo comenzó varios meses atrás, cuando algunos periodistas notaron comportamientos extraños en la cantante mexicana. Alejandra evitaba el alcohol durante reuniones privadas. Rechazaba ciertos alimentos. Suspendía compromisos sin explicación. Incluso comenzó a usar ropa más holgada, algo completamente fuera de su estilo habitual. Los paparazzi, obsesionados con descubrir qué estaba ocurriendo, comenzaron a seguir cada uno de sus movimientos. Pero Alejandra había aprendido a esconder el dolor desde hacía años. Había sobrevivido a cirugías peligrosas. Había enfrentado traiciones. Había soportado escándalos familiares que destruyeron emocionalmente a cualquier otra persona. Y aún así seguía de pie. Sin embargo, esta vez había algo distinto en su mirada. Ya no era rabia, ni rebeldía. Era miedo. Un miedo profundo. El miedo de una mujer que sabía que el mundo entero la juzgaría antes siquiera de escuchar su verdad. Porque para millones de personas, Alejandra Guzmán no podía volver a convertirse en madre. Muchos lo consideraban imposible, otros simplemente cruel. Las redes comenzaron a estallar cuando un famoso programa de espectáculos filtró una imagen donde se veía a la cantante saliendo de una clínica privada, acompañada por 2 médicos y una mujer desconocida. La fotografía recorrió internet en minutos. ¿Embarazo? ¿Tratamiento? ¿Enfermedad terminal? Los titulares explotaron inmediatamente, pero Alejandra guardó silencio. Un silencio que solo aumentó el caos, la llamada que cambió todo. Según personas cercanas a la artista, todo cambió la noche en que recibió una llamada inesperada desde Miami. Alejandra se encontraba completamente sola en su habitación cuando escuchó sonar el teléfono. Al principio no quiso contestar. Llevaba semanas ignorando llamadas, mensajes y solicitudes de entrevistas. Pero aquella insistencia era diferente. Finalmente respondió. Del otro lado de la línea, una voz masculina pronunció lentamente: «Ya no puedes ocultarlo más». Alejandra quedó paralizada. Sus manos comenzaron a sudar. Nadie debía saberlo. Nadie. Durante varios segundos no pudo hablar. Entonces aquella voz volvió a decir: «La prensa ya sospecha. Y pronto descubrirán toda la verdad». Esa noche, cuentan que Alejandra lloró como nunca antes. No eran lágrimas de vergüenza, eran lágrimas de agotamiento, porque llevaba meses viviendo atrapada entre el miedo y la esperanza. Miedo al escándalo, esperanza de volver a sentir amor, el hombre misterioso.
Las especulaciones sobre el supuesto padre comenzaron inmediatamente. Algunos medios aseguraban que se trataba de un empresario español vinculado a la industria musical. Otros hablaban de un famoso productor argentino. Incluso aparecieron teorías absurdas que involucraban a Petit Cossouche antiguos romances de la cantante. Pero Alejandra seguía sin hablar. Cada aparición pública generaba más preguntas. Los periodistas comenzaron a analizar fotografías recientes. Se toca demasiado el abdomen y está evitando responder preguntas. Su mirada cambió. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Durante un concierto privado en Monterrey, Alejandra olvidó parte de la letra de una canción mientras observaba fijamente a un hombre sentado en primera fila. Un hombre elegante, discreto, mucho más joven que ella. Las cámaras captaron el momento exacto en que ambos cruzaron miradas. Aquella imagen se volvió viral. Miles de usuarios comenzaron a preguntarse, ¿será él? ¿Es el padre? ¿Por qué Alejandra lo mira así? Pero nadie tenía respuestas, solo rumores. Y mientras el escándalo crecía, Alejandra comenzaba a derrumbarse emocionalmente. No quería volver a enamorarme. Una fuente cercana reveló posteriormente que Alejandra había repetido muchas veces la misma frase durante los últimos meses. No quería volver a enamorarme. Aquellas palabras escondían años de dolor, relaciones rotas, promesas destruidas, hombres que desaparecieron cuando ella más los necesitaba. Alejandra había construido una armadura alrededor de su corazón, una armadura hecha de sarcasmo, rebeldía y música. Pero alguien logró atravesarla. Nadie sabe exactamente cuándo ocurrió. Algunos aseguran que fue durante una fiesta privada en Los Ángeles. Otros dicen que comenzó como una amistad profesional. Lo único cierto es que aquel hombre apareció en el momento más vulnerable de la cantante, cuando su salud emocional estaba destruida, cuando comenzaba a sentirse sola, cuando incluso había perdido la esperanza de volver a construir una familia. Y fue precisamente entonces cuando ocurrió lo inesperado. La prueba secreta, según versiones filtradas por empleados de una clínica privada. Alejandra habría acudido en secreto a realizarse varias pruebas médicas después de sentirse constantemente cansada y emocionalmente inestable. Al principio pensó que se trataba de estrés. Después creyó que eran consecuencias de antiguos tratamientos médicos. Jamás imaginó lo que escucharía después. El médico observó los resultados en silencio durante varios segundos antes de decir algo que la dejó completamente inmóvil. «Felicitaciones, vas a ser madre». Alejandra pensó que era una broma cruel. No podía creerlo. Simplemente no podía. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente mientras repetía una y otra vez. No puede ser. Pero era real. Absolutamente real. Aquella noche, cuentan que Alejandra salió de la clínica sin poder hablar. Caminó sola hacia el estacionamiento mientras intentaba entender cómo su vida acababa de cambiar para siempre. Porque detrás de aquella noticia, existía otra verdad aún más difícil de enfrentar. El padre del bebé no estaba preparado para hacerlo público. Un amor prohibido. Con el paso de las semanas, comenzaron a surgir detalles todavía más escandalosos. Supuestamente, el hombre involucrado mantenía una vida extremadamente reservada. Algunas fuentes aseguraban que pertenecía a una familia muy poderosa. Otras afirmaban que existían contratos millonarios capaces de destruirse si la noticia se hacía pública. Incluso apareció el rumor de que aquel hombre ya tenía una relación sentimental previa. Eso convirtió el embarazo en una bomba mediática. Alejandra quedó atrapada entre el amor y el escándalo, entre proteger al hombre que amaba o protegerse a sí misma. Y mientras millones de personas especulaban, ella permanecía encerrada, evitando cámaras y luchando contra una montaña de emociones imposibles de controlar. El mensaje que paralizó Internet. Todo explotó definitivamente una madrugada. Alejandra publicó una fotografía completamente negra en sus redes sociales, acompañada de una frase muy corta. Ha llegado el momento de decir la verdad. Nada más. Ni explicaciones, ni nombres, ni contexto. La publicación obtuvo millones de reacciones en pocas horas. Los programas de televisión interrumpieron transmisiones normales para hablar del mensaje. Los periodistas comenzaron a perseguir a personas cercanas a la cantante. México entero estaba en shock.
Y mientras el país entero esperaba respuestas, Alejandra permanecía observando el caos desde la oscuridad de su habitación, sin dormir, sin comer, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro, porque sabía perfectamente que después de aquella confesión, nada volvería a ser igual. La reacción de su familia. Dentro del círculo familiar de Alejandra, las emociones eran todavía más intensas. Algunos quedaron completamente sorprendidos. Otros simplemente no podían creerlo. Pero hubo una reacción que la destruyó emocionalmente. Una persona cercana a la cantante rompió en llanto al enterarse de la noticia y le preguntó directamente: ¿estás segura de que podrás soportar todo esto otra vez? Aquella pregunta quedó resonando en su mente durante días, porque Alejandra sabía que convertirse nuevamente en madre implicaba enormes riesgos emocionales y físicos. Sin embargo, también sabía algo más profundo. Por primera vez en muchos años, se sentía viva. Él no quiere aparecer. Poco antes de que estallara el escándalo definitivo, un periodista logró interceptar a una amiga cercana de la cantante en el aeropuerto de Ciudad de México. La mujer intentó evitar las preguntas, pero terminó diciendo una frase que incendió completamente a los medios. Él no quiere aparecer públicamente. Aquellas palabras confirmaron lo que todos sospechaban. Había un hombre oculto detrás de todo. Un hombre que no quería enfrentar las cámaras. Un hombre cuya identidad podía cambiar por completo la historia. Las teorías explotaron nuevamente. ¿Era famoso? ¿Era político? ¿Era empresario? ¿Era casado? Cada minuto aparecían nuevas especulaciones. Y Alejandra comenzaba a sentir que estaba perdiendo el control absoluto de su vida. Una noche de lágrimas. Cuentan que pocos días antes de su confesión oficial, Alejandra pasó toda una noche escuchando antiguas canciones, mientras observaba fotografías del pasado. Fotos de juventud, de conciertos, de antiguos amores, de momentos felices que jamás regresaron. En algún momento de la madrugada, tomó una fotografía y comenzó a llorar desconsoladamente, porque entendió algo devastador. La vida le estaba dando una nueva oportunidad justo cuando ella había dejado de creer en el amor. Y eso la aterraba. La aterraba profundamente. El anuncio que estremeció a todos. Finalmente llegó el día. Las cámaras rodeaban el edificio. Los periodistas gritaban preguntas desesperadamente. Las redes sociales estaban completamente paralizadas. Y entonces apareció ella, vestida de negro, con el rostro serio, pero con una extraña paz en la mirada. Alejandra respiró profundamente frente a los micrófonos. Durante varios segundos nadie habló, hasta que finalmente dijo: sí, estoy embarazada. El silencio fue absoluto, un silencio pesado, histórico, increíble. Algunos periodistas quedaron completamente inmóviles. Otros comenzaron a gritar preguntas inmediatamente, pero Alejandra levantó la mano y continuó. Y llegó el momento de revelar toda la verdad, la identidad secreta del padre. La confesión que destruyó el silencio de Alejandra Guzmán. El salón quedó completamente en silencio después de aquella frase. Sí, estoy embarazada. Las cámaras no dejaron de grabar ni un solo segundo. Los periodistas, paralizados por la sorpresa, apenas podían reaccionar. Algunos se miraban entre sí, intentando confirmar que realmente habían escuchado aquello, porque nadie esperaba semejante confesión. No de Alejandra Guzmán. No a esas alturas de su vida. No después de tantos años marcados por el dolor, los excesos, las polémicas familiares y las tragedias emocionales. Pero lo peor aún no había llegado. Alejandra levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban húmedos. Su voz temblaba ligeramente mientras sostenía el micrófono con fuerza. Entonces pronunció unas palabras que hicieron explotar el escándalo en toda América Latina. Y el padre de mi hijo no es quien ustedes imaginan. El caos comenzó inmediatamente. Los periodistas empezaron a gritar preguntas al mismo tiempo. ¿Quién es? ¿Es famoso? ¿Está casado? ¿Por qué se ocultó? La abandonó. Pero Alejandra no respondió de inmediato. Simplemente cerró los ojos unos segundos, como si estuviera reuniendo fuerzas para enfrentar la tormenta más grande de su vida. Un amor nacido en secreto. Meses atrás, cuando el mundo entero pensaba que Alejandra estaba sola,
La cantante había comenzado una relación completamente inesperada. Todo ocurrió durante una gala privada en Miami. Aquella noche, Alejandra llegó acompañada únicamente de su representante. Lucía distante, cansada y emocionalmente agotada. Apenas habló con nadie. Permaneció sentada gran parte del evento, observando discretamente el escenario, mientras intentaba evitar cámaras. Pero entonces apareció él, un hombre elegante, reservado, con una mirada tranquila que contrastaba completamente con el caos emocional que siempre rodeaba a la cantante mexicana. No era actor, no era cantante, y precisamente por eso nadie sospechó nada. Según testigos, la conversación entre ambos comenzó accidentalmente cerca del área VIP. Hablaron durante apenas 10 minutos, 10 minutos que terminaron cambiando sus vidas para siempre. Porque después de tantos años, rodeada de hombres interesados en la fama, el dinero o los escándalos, Alejandra encontró algo que creía perdido. «Calma», él me miraba diferente. Semanas después, una amiga cercana revelaría que Alejandra repetía constantemente una frase cuando hablaba de aquel hombre misterioso. Él me miraba diferente. No la observaba como estrella, no como escándalo, no como símbolo sexual. La miraba como mujer. Y eso terminó rompiendo todas las barreras emocionales que ella había construido durante décadas. Las llamadas comenzaron poco después. Conversaciones nocturnas, mensajes interminables, videollamadas secretas. Alejandra, que durante años había vivido desconfiando de todos, volvió lentamente a sonreír. Volvió a maquillarse para alguien. Volvió a ilusionarse. Y sin darse cuenta, terminó enamorándose profundamente. La verdad más peligrosa. Sin embargo, existía un problema enorme. Aquel hombre escondía un secreto capaz de destruirlo todo, porque pertenecía a una familia extremadamente poderosa y conservadora. Una familia obsesionada con la reputación pública. Una familia que jamás aceptaría una relación con una mujer tan polémica como Alejandra Guzmán. Especialmente una relación seria. Mucho menos un embarazo. Por eso decidieron ocultarse. Viajes discretos, encuentros lejos de las cámaras, hoteles registrados con nombres falsos. Incluso algunos amigos cercanos de Alejandra desconocían completamente la existencia de aquel romance. Pero los sentimientos crecieron demasiado rápido. Mucho más rápido de lo que ambos imaginaban. No estaba en mis planes. Durante una conversación privada filtrada posteriormente por alguien cercano a la cantante, Alejandra habría confesado algo estremecedor. No estaba en mis planes volver a ser madre, pero tampoco estaba en mis planes volver a amar así. Aquellas palabras reflejaban exactamente el estado emocional de la artista. Confusión, miedo, esperanza, porque dentro de ella ocurría algo que ya había olvidado, sentirse amada de verdad. Y precisamente por eso, la noticia del embarazo terminó convirtiéndose en un terremoto emocional. La reacción del padre. Según fuentes cercanas, Alejandra descubrió su embarazo sola. No hubo celebración inmediata. No hubo abrazos. No hubo felicidad instantánea. Primero apareció el miedo. Y después vino la conversación más difícil de toda su vida. Aquella noche, Alejandra llamó al hombre misterioso desde su habitación de hotel. Temblaba, lloraba. Ni siquiera sabía cómo comenzar. Finalmente pronunció las palabras. «Estoy embarazada». Del otro lado de la línea hubo silencio absoluto. Un silencio tan largo que ella pensó que la llamada se había cortado. Entonces él respondió algo que la dejó completamente destruida. «Esto cambiará todo». Alejandra sintió el corazón romperse lentamente, porque en aquel instante entendió que el hombre que amaba no estaba preparado para enfrentar el escándalo. Semanas de oscuridad. Después de aquella llamada, la relación comenzó a deteriorarse rápidamente. El hombre desaparecía durante días enteros. Contestaba menos mensajes. Cancelaba encuentros. Y mientras Alejandra intentaba procesar su embarazo, también comenzaba a enfrentar el peor miedo de todos: ser abandonada otra vez. Las noches se volvieron insoportables. La cantante pasaba horas encerrada viendo fotografías antiguas mientras escuchaba canciones tristes en la oscuridad. Algunas personas cercanas aseguran que lloraba todas las madrugadas, porque sentía que el amor más importante de su vida estaba desmoronándose justo cuando más lo necesitaba.
El descubrimiento de la prensa. Mientras la relación se destruía en silencio, los medios comenzaron a acercarse peligrosamente a la verdad. Un paparazzi captó una fotografía comprometedora en un restaurante privado de Los Ángeles. En la imagen aparecía Alejandra tomada de la mano del misterioso hombre. Aunque el rostro masculino apenas podía verse, aquello bastó para desatar el caos. Programas de espectáculos comenzaron investigaciones obsesivas. Analizaron relojes, automóviles, lugares visitados. Incluso compararon fotografías antiguas para intentar descubrir la identidad del acompañante secreto. La presión aumentó brutalmente. Y entonces ocurrió algo todavía peor. La discusión definitiva. Una noche, dentro de una residencia privada en Miami, Alejandra y el misterioso hombre protagonizaron una discusión devastadora. Los vecinos aseguraron haber escuchado gritos, puertas golpeándose y posteriormente llanto. Según rumores filtrados, Alejandra le exigió finalmente tomar una decisión definitiva. O reconoces a este hijo, o desaparece de mi vida para siempre. Aquellas palabras marcaron un antes y un después, porque por primera vez Alejandra dejó de esconderse. Por primera vez decidió defenderse. Defender a su futuro hijo, defender su dignidad. Pero la respuesta que recibió terminó destruyéndola emocionalmente. No puedo hacerlo público. El hombre, completamente superado por la situación, habría pronunciado una frase que Alejandra jamás olvidaría. No puedo hacerlo público. Todavía. Aquella palabra quedó clavada en el corazón de la cantante, porque entendió que el hombre que amaba seguía teniendo miedo. Miedo a perder su apellido. Miedo al escándalo. Miedo a las consecuencias. Y mientras él dudaba, ella comenzaba a enfrentar sola la tormenta mediática más grande de su vida. El colapso emocional. Los días siguientes fueron devastadores. Alejandra dejó de responder llamadas, suspendió reuniones, canceló grabaciones. Incluso algunos empleados cercanos comenzaron a preocuparse seriamente por su estado emocional. La cantante apenas dormía, apenas comía, vivía encerrada entre ansiedad, tristeza y miedo. Pero había algo todavía más doloroso. El bebé seguía creciendo dentro de ella, y eso hacía imposible escapar de la realidad. La visita inesperada. Todo cambió una madrugada lluviosa. Alejandra estaba sola en casa cuando alguien tocó la puerta desesperadamente. Era él, el hombre misterioso, completamente empapado por la lluvia, con los ojos rojos y visiblemente destruido emocionalmente. Sin decir una sola palabra, se acercó lentamente hacia ella. Después miró el abdomen de la cantante y comenzó a llorar. Aquella fue la primera vez que Alejandra lo vio derrumbarse de verdad. Tengo miedo. Sentados en silencio dentro de la cocina, él finalmente confesó la verdad que llevaba semanas ocultando. Tengo miedo. No miedo al hijo. No miedo a Alejandra. Miedo al mundo. Miedo a perder todo lo que había construido. Miedo a convertirse en el centro del escándalo más grande del espectáculo latino. Pero Alejandra, agotada emocionalmente, respondió con una frase que cambiaría todo. Yo también tengo miedo, pero no pienso esconder a mi hijo. Aquellas palabras destruyeron el último muro entre ambos. Y por primera vez comenzaron a hablar honestamente sobre el futuro. La decisión final. Días después, Alejandra tomó una decisión definitiva. Ya no ocultaría nada. No seguiría viviendo prisionera de rumores, periodistas y secretos. Por eso apareció frente a las cámaras aquella mañana histórica. Por eso confirmó el embarazo. Y por eso estaba a punto de revelar la identidad del padre. Mientras los periodistas gritaban desesperadamente frente a ella, Alejandra respiró profundamente. Las manos le temblaban. El corazón parecía salirse de su pecho. Y entonces dijo lentamente: el hombre que será padre de mi hijo. Todo el país contuvo la respiración. Alejandra cerró los ojos unos segundos y finalmente pronunció el nombre que nadie esperaba escuchar. La confesión final de Alejandra Guzmán. Lágrimas, traición y el destino del hijo que paralizó a América Latina. El silencio dentro de la sala era insoportable. Las cámaras apuntaban directamente al rostro de Alejandra Guzmán. Algunos periodistas incluso dejaron de tomar notas. Nadie quería perderse ni una sola palabra de aquel momento histórico. La cantante respiró profundamente.
Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y entonces, finalmente, pronunció el nombre que cambiaría todo para siempre. El padre de mi hijo es Alejandro Salvatierra. Durante unos segundos, absolutamente nadie reaccionó. El nombre no pertenecía a ningún actor famoso. No era cantante, no era político. Pero bastaron pocos minutos para que Internet explotara. Porque Alejandro Salvatierra pertenecía a una de las familias empresariales más influyentes y millonarias de América Latina. Una familia obsesionada con el prestigio, con el control, con las apariencias. Y sobre todo, una familia que jamás aceptaría públicamente una relación con Alejandra Guzmán, el hombre sin empleo que vivía atrapado. Mientras el país entero buscaba fotografías e información sobre Alejandro Salvatierra, él permanecía encerrado dentro de una residencia privada en Miami, solo, destruido emocionalmente, observando la televisión en silencio mientras todos los canales repetían una y otra vez la confesión de Alejandra. Porque aunque realmente la amaba, nunca imaginó que ella revelaría su identidad frente al mundo entero. Y ahora ya era demasiado tarde. Los teléfonos no dejaban de sonar. Empresarios llamando desesperadamente. Familiares furiosos. Socios exigiendo explicaciones. Todo aquello que él había intentado evitar durante meses acababa de explotar frente a millones de personas. Me prohibieron volver a verla. Horas después del escándalo, una fuente cercana filtró una conversación privada devastadora. Supuestamente, el padre de Alejandro habría estallado de furia al enterarse del embarazo. La discusión dentro de la mansión familiar fue brutal. Esa mujer destruirá nuestro apellido. No puedes involucrarte con ella. Tienes que desaparecer antes de que esto empeore. Pero Alejandro permaneció en silencio, porque por primera vez en su vida estaba dividido entre obedecer a su familia o defender a la mujer que amaba. Y aquella decisión terminó destrozándolo por dentro. Alejandra y las amenazas. Mientras tanto, Alejandra comenzaba a vivir el peor momento emocional de su vida. Después de revelar la identidad del padre, empezaron a llegar mensajes anónimos. Algunos eran insultos, otros amenazas, otros simplemente crueles. Arruinaste su vida. Solo quieres dinero. Nadie te cree. La cantante intentó mantenerse fuerte, pero cada noche lloraba sola, porque entendía perfectamente el poder de la familia Salvatierra y sabía que intentarían separarlos. La entrevista que lo cambió todo. 3 días después del escándalo, un famoso programa de televisión anunció una entrevista exclusiva con Alejandra Guzmán. La expectativa fue gigantesca. Millones de personas esperaban escuchar finalmente toda la verdad. Cuando apareció frente a las cámaras, toda zapaeta, Alejandra lucía agotada, sin maquillaje excesivo, sin actitud rebelde, sin máscaras, solo una mujer emocionalmente rota intentando defender su verdad. La periodista le preguntó directamente, ¿Alejandro Salvatierra ama realmente al hijo que esperas? Alejandra permaneció en silencio varios segundos. Después respondió con lágrimas en los ojos. Sí, papá. Aquella frase rompió completamente a la audiencia, porque por primera vez, el escándalo dejó de parecer un simple chisme de celebridades. Ahora era una tragedia humana. 2 personas enamoradas, un hijo en camino, y un mundo entero intentando destruirlos. El derrumbe de Alejandro. Esa misma noche, Alejandro vio la entrevista completamente solo. Cada palabra de Alejandra lo destruyó emocionalmente, porque sabía que ella le estaba diciendo la verdad. Sí la amaba, sí quería al bebé, pero también tenía miedo. Miedo de perder a su familia, miedo de perder sus empresas, miedo de convertirse en el centro del escándalo más humillante de su vida. Sin embargo, hubo una frase que terminó rompiendo completamente su resistencia. Cuando la periodista preguntó si Alejandra se arrepentía de haber quedado embarazada, ella respondió inmediatamente, «Jamás. Este bebé me devolvió las ganas de vivir». Alejandro comenzó a llorar frente al televisor, porque entendió algo devastador. Mientras él se escondía, ella estaba luchando sola. La decisión más importante. Aquella madrugada, Alejandro tomó finalmente una decisión definitiva. Por primera vez, desafiaría a su familia.
Por primera vez dejaría de esconderse. Por primera vez enfrentaría al mundo. Tomó su teléfono y llamó a Alejandra. Cuando ella escuchó su voz, comenzó a temblar. Habían pasado días sin hablar. Días llenos de dolor, de rumores, de miedo. Entonces Alejandro dijo algo que ella jamás olvidaría. No voy a abandonar a nuestro hijo. Alejandra rompió en llanto inmediatamente, porque llevaba semanas esperando escuchar esas palabras. El encuentro secreto. 2 noches después, ambos se reunieron en una casa privada lejos de las cámaras. No hubo lujo, no hubo glamour. Solo 2 personas emocionalmente destruidas intentando salvar su amor. Cuando Alejandro vio nuevamente a Alejandra, quedó completamente paralizado. Ella lucía agotada, más delgada, con ojeras profundas provocadas por semanas enteras de ansiedad y llanto. Entonces él se acercó lentamente, colocó una mano sobre el abdomen de la cantante y comenzó a llorar silenciosamente. Alejandra también lloró. Durante varios minutos, ninguno pudo hablar, porque ambos entendían que ya no había vuelta atrás, el secreto más doloroso. Pero aquella noche también apareció una verdad todavía más devastadora. Alejandro confesó algo que Alejandra no sabía. Su familia ya estaba preparando acciones legales y mediáticas para destruir la credibilidad de la cantante. Querían presentarla como manipuladora, interesada, inestable emocionalmente. Aquello terminó destruyendo completamente a Alejandra, porque entendió que la guerra apenas comenzaba. Estoy cansada de sufrir. En medio del llanto, Alejandra finalmente confesó algo profundamente doloroso. Estoy cansada de sufrir. Toda mi vida ha sido una batalla. Aquellas palabras dejaron a Alejandro completamente roto, porque por primera vez comprendió el verdadero nivel de dolor que ella había soportado durante años. Las cirugías, los escándalos, las traiciones, las peleas familiares, las adicciones, la soledad. Y aún así seguía luchando. Seguía respirando. Seguía intentando amar. El accidente inesperado. Sin embargo, cuando parecía que finalmente podrían enfrentar el futuro juntos, ocurrió algo terrible. Días después de aquella reunión secreta, Alejandra comenzó a sentirse físicamente mal. Fuertes dolores, mareos, ansiedad extrema. Su equipo médico reaccionó inmediatamente y la trasladaron de emergencia a una clínica privada. La noticia explotó en televisión. Alejandra Guzmán hospitalizada de emergencia. Temor por el embarazo. La cantante habría sufrido una crisis severa. El caos mediático fue absoluto. Miles de fanáticos comenzaron a enviar mensajes desesperados. Pero dentro del hospital, la situación era muchísimo más delicada de lo que imaginaban. La noche más oscura, Alejandro llegó a la clínica completamente desesperado. Cuando vio a Alejandra conectada a monitores médicos, sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. La cantante estaba débil, pálida, pero aún consciente. Entonces tomó lentamente la mano de Alejandro y le dijo algo que lo marcaría para siempre. Si algo me pasa, prométeme que amarás a nuestro hijo. Aquellas palabras destruyeron completamente al empresario, porque en ese instante entendió cuánto había sufrido Alejandra en silencio y cuánto miedo tenía realmente. El amanecer inesperado. Después de horas eternas de incertidumbre, finalmente los médicos salieron de la sala. El silencio era absoluto. Alejandro apenas podía respirar. Entonces el doctor sonrió levemente y dijo: «Ella está estable, y el bebé también». Alejandro rompió en llanto frente a todos. Por primera vez en semanas, sintió esperanza. Esperanza real. El mensaje final de Alejandra días después, aún recuperándose emocionalmente, Alejandra publicó un mensaje que paralizó nuevamente las redes sociales. La fotografía mostraba únicamente una pequeña mano sosteniendo otra más grande. Y debajo escribió: «Después de toda una vida de dolor, finalmente entendí que el amor todavía existe». La publicación obtuvo millones de reacciones, porque detrás del escándalo, detrás de los rumores y las polémicas, había algo mucho más humano. Una mujer intentando volver a creer en la felicidad. Y mientras el mundo entero seguía hablando del embarazo más impactante del espectáculo latino, Alejandra Guzmán permanecía abrazando silenciosamente su vientre frente a la ventana de su habitación.
con lágrimas en los ojos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sonriendo.